Buenos días, espero que estén muy bien. Primero, muchísimas gracias a Olacid y también a Canti por haberme invitado. Hoy vamos a empezar a ver diferentes tipos de temas. Primero vamos a ver lo que es la inteligencia artificial, ética, automatización y el futuro del trabajo como lo conocíamos. Ahí está. Vamos a ver primero la agenda. La agenda para el día de hoy sería inteligencia artificial. Primero vamos a entender qué es, cómo se puede entender la inteligencia artificial. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial fue algo que nació en Palmares hace 2 años, cosa que no es cierto. Luego vamos a ver lo que es la automatización y nuevos modelos de negocio, ética y equidad en la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Y finalmente vamos a tener una reflexión final. Bueno, primero, me presento. Mi nombre es Daniel Romero Leiva. Actualmente trabajo en Microsoft, soy Data and AI Architect. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes tipos de transnacionales y muchos de esos 10 años he trabajado mucho con lo que es inteligencia artificial. También soy profesor universitario, doy clases en el TEC y también doy clases en la Universidad de Barcelona. Entonces tengo un poco de experiencia en ese sentido. Veo varios de mis estudiantes por ahí, entonces también voy a hacer preguntas. Mis presentaciones siempre son súper interactivas, me gusta que la gente participe y les tengo una pregunta para el día de hoy. La primera es, ¿cuántos de ustedes en lo que va del día han utilizado inteligencia artificial? Ok, los que levantan la mano, ¿cómo la han utilizado? Manejando, con el iPhone. Ok, ¿alguien de aquí cree que no ha utilizado inteligencia artificial en lo que va del día? ¿Por qué? Ok, ustedes dos, ¿por qué piensan que no? Ajá. Ok, nada. Ok, definitivamente no utilizaste Alexa ni. Ok, perfecto. ¿Y vos? Ajá. Ok. Todo mal, digamos. ¿Utilizaste Waze? Ok, bueno, se vale. Entonces, como dicen ustedes, todos en el día a día hemos utilizado inteligencia artificial. Ahora, vamos a ver lo que es la inteligencia artificial. Aquí la compañera dijo algo muy importante y es que la inteligencia artificial tiene muchísimo tiempo. No es algo que se creó hace 5 años, ni hace 6 años, ni hace 10, ni 20. De hecho, viene la primera programadora de la historia, Ada Lovelace. Ella fue la primera a desarrollar el algoritmo. Después, en 1950, con Alan Turing. Y después, en 1957, es cuando se acuña el término de inteligencia artificial. Sin embargo, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial hoy en día? ¿Por qué fue tan novedosa? O más bien, ¿por qué fue que pasó eso? Pasó por ChatGPT y Gemini. Hace literalmente como 4 o 5 años, cuando se empezaron a hacer estos modelos, mucha gente decía, uy, es que la inteligencia artificial ahora sí la estoy viendo. Pero cuando estábamos, por ejemplo, trabajando en bancos y recibíamos una transacción o, por ejemplo, un correo fraudulento, nosotros decíamos, es que eso no es inteligencia artificial, pero nosotros lo hacíamos. Por ejemplo, cuando estamos utilizando nuestro celular y nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la siguiente palabra que el autocorrector me va a poner? O nos cambia texto. O también, por ejemplo, con Word. Nos decía, bueno, Word, la siguiente palabra que voy a hacer es esta. Todo esto es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decían las compañeras, mucha de esa inteligencia no se ha podido desarrollar porque todavía no teníamos la capacidad computacional para poder utilizar estos tipos de modelos. Teníamos la matemática, teníamos todo lo necesario, pero no teníamos la capacidad computacional. Esto pasó por ChatGPT y Gemini. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que nosotros, como humanidad, tuvimos una herramienta que nos permitía comunicarnos como nosotros nos comunicamos el día a día. Por ejemplo, haciéndole preguntas como de cómo va a estar el tiempo hoy. Dígame, por ejemplo, cuál es la persona más famosa del mundo. Ese tipo de cosas nosotros lo decimos con procesamiento del lenguaje natural, que es la misma forma en que esas herramientas trabajan. Por eso es que es tan novedosa. Esto no está funcionando, a veces funciona, ahí está. Ahora, vamos a empezar a ver lo que es la automatización y los nuevos modelos de negocio. Primero, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, la gente a veces llega y dice, es que a mí me da miedo que la inteligencia artificial me automatice. Es que me da miedo que todos esos procesos que tengo aquí ya no los vaya a hacer. Pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen miedo de que la inteligencia artificial los automatice hasta en algún punto o proceso? ¿Cuántos de ustedes? ¿Por qué? Ok, ¿alguno otro que me diga por qué le da miedo que la inteligencia artificial los automatice? ¿Se han sentido automatizados hasta algún punto? ¿Tienen miedo de la inteligencia artificial y de cómo se está utilizando hoy en día? ¿O todos están como muy oportunistas con esto? ¿Alguien piensa algo diferente? No. Ok, hay que empezar por decir, la inteligencia artificial no nos va a sustituir. Eso es muy importante. Va a sustituir tareas y algunas de ellas va a ser completamente manuales.
Tareas que solemos hacer, que son muy manuales, que nos quitan mucho tiempo, que es como, bueno, ¿por qué tengo que enviar este correo? ¿Por qué tengo que enviar esto siempre todos los días? ¿O por qué tengo que correr este método todos los días? Eso es lo que va a automatizar la inteligencia artificial. Ahora, ven el ejemplo que les puse ahí. Dice, un abogado quizá ya no reclame contrato desde cero, pero sí tendrá que revisarlo y ajustarlo con criterio humano. La inteligencia artificial lo que va a hacer es que todas esas cosas que nosotros hacemos, que no nos gustan, que nos parecen súper aburridas, va a hacer que lo hagamos más fácil, más rápido, y nosotros nos tenemos que enfocar viendo, por ejemplo, cuáles son las cosas que podemos cambiar. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? ¿Esto es veraz o esto no lo es? Por ejemplo, yo les puedo decir, en mi día a día en el trabajo, yo utilizo inteligencia artificial todo el día. Le pueden preguntar a Harry, mi compañero que está ahí. Utilizamos todo el día inteligencia artificial. Utilizamos para hacer correos, para enviar propuestas, para, por ejemplo, revisar arquitecturas. Pero esto a mí, en realidad, lo que hace es que me ahorra tiempo. Tiempo que puedo aprovechar viendo diferentes tipos de cosas, investigando, incluso aprendiendo diferentes tipos de tecnologías que antes no tenía el tiempo y tenía que dedicar después de mi horario laboral en aprender. Entonces, yo sí veo una mejora hasta cierto punto en mi calidad de vida. Ahora, obviamente uno dice, bueno, sí, la inteligencia artificial es positiva, pero también es negativa porque va a automatizar un montón de trabajos. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, vean que aquí les puse 4 ejemplos específicos. Diagnóstico asistido. Los profesionales de salud quizá ya tenemos un montón de algoritmos que predicen en tiempo real si una persona va a tener cáncer o no. Muchísimo mejor que los médicos, que los radiólogos. Ahora, estas personas, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Estas personas van a tener que aprender cómo utilizan ese tipo de cosas para hacer más eficiente su trabajo. No es simplemente decir, no, es que yo ya no voy a trabajar ahí porque la inteligencia artificial sustituyó mi trabajo. No, siempre se va a necesitar el criterio humano, cosa que es muy importante. El segundo, detección de fraude. Si trabajamos en bancos, necesitamos que las inteligencias nos digan en tiempo real, bueno, estas transacciones parecen fraudulentas porque siguen cierto tipo de patrón o no lo siguen. Ese tipo de cosas son las más importantes también. Tutores personalizados. Hoy en día, con la inteligencia artificial, todos tenemos diferentes tipos de plataformas para aprender. Incluso hay plataformas, por ejemplo, no sé si se les ha pasado que hay un montón que le dicen, aprende inglés en 6 meses con inteligencia artificial. Completamente mentira, no lo hagan. Pero son cosas que podemos hacer porque hoy en día podemos ajustar diferentes tipos de career paths, o más bien cosas que queremos aprender para que éstas los hagan y sea mucho más fácil tener esto. Y finalmente, mantenimiento predictivo. Fábricas. Tipos de procesos, automatizaciones. Ya las personas que trabajan en fábricas quizá no tengan que estar haciendo, por ejemplo, doblando algo en específico, sino que existe un flujo que lo automatiza. Y nosotros podemos dedicarnos a hacer cosas más manuales, más específicas, que llevan más cuidado. Y en ese sentido la inteligencia artificial todavía no es tan buena. ¿Por qué? Porque cosas tan específicas, tan manuales, tan del día a día, ellas no lo pueden hacer. Pueden hacer cosas más automatizadas, es decir, cosas que siempre se va a hacer necesitar de A a B, siempre se va a poder hacer. Pero en ese sentido las inteligencias todavía no son tan buenas. Ahora, vamos a ver lo que es la ética y la equidad de la inteligencia artificial. Ahora, algo muy importante que me gustó de las compañeras es que ellas dijeron, la inteligencia artificial no es buena ni es mala, depende mucho cómo se alimente y también depende mucho de las personas que la utilicen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial por sí sola tiene demasiados sesgos. Por ejemplo, ¿qué tipo de sesgos? Hace más o menos como unos 10 años, cuando empezó Harvard Business Review y empezaron a utilizar lo que fue la detección de rostro para los aeropuertos, me acuerdo de una noticia que salió de una persona trans que en el aeropuerto le dijeron, usted no es la persona que está abordando, y no la dejaron abordar. La metieron en una sala como 48 horas, esa persona estuvo atrapada 48 horas porque la inteligencia artificial decía que en el pasaporte era un hombre y esta persona se identificaba ahora como una mujer. ¿Qué es lo que pasó? La inteligencia artificial a veces se va a entrenar con datos que no son los necesarios, que no son los propios, y también que son datos que se pueden manipular de muy fácil manera. ¿Quién le dice a una inteligencia artificial, por ejemplo, que una persona no puede cambiar de género? ¿Quién dice, por ejemplo, si una persona no puede ser negra? Por ejemplo, como decían las compañeras. Ese tipo de sesgos son los que todas las inteligencias artificiales tienen hoy en día y son los que nosotros como sociedad y como cultura tenemos que erradicar. Por ejemplo, ¿quién dice que las inteligencias artificiales no saben que las mujeres son programadoras? Por ejemplo. Esos son tipos de cosas que las inteligencias a veces dicen, bueno, es que siempre que me da un ejemplo me dice, el ingeniero, ¿y qué pasa con la ingeniera? ¿Qué pasa con ser inclusivo? Ese tipo de cosas son muy importantes de tomar en cuenta. Ahora, con la transparencia. Nosotros le ingresamos datos a estas inteligencias y a veces lo tratamos como que fuera el mejor amigo, le contamos el día a día, le decimos, bueno, es que hoy es tal cosa y esto. Recuerden la privacidad en el uso de los datos. Hoy en día ChatGPT está indexando todo lo que ustedes le ingresan, todo, lo está indexando en internet.
Instagram hace más o menos como 3 semanas empezó a indexar. Entonces, todos los posteos que ustedes hacen, todo lo que ustedes cuentan en Instagram, todo lo que ustedes le cuentan a ChatGPT, esto está siendo indexado por el motor de Google y está siendo utilizado por cualquier tipo de empresa. Y ustedes dirán, no, es que yo con ChatGPT, por ejemplo, le puedo contar cosas, pero es que está en mi tenant específico y nadie tiene acceso a esa información. Digamos que sí, pero no. ¿Por qué? Porque sí, hasta cierto punto usted tiene su correo y usted puede ingresar con su correo y puede decir, bueno, es que esta es mi cuenta, este es mi usuario, sí, es verdad. Pero todo lo que pase por dentro es propiedad de OpenAI. Y si algo es gratis es porque probablemente ustedes sean el producto, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Privacidad, creo que hay algo que mencionar de privacidad. Pero yo tengo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes creen hoy de verdad que somos verdaderamente libres? Y te lo pregunto a vos. ¿Vos crees en la privacidad completamente real hoy en día? ¿Por qué no? Porque hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, Exacto. si viene una cámara o me está dando, entonces ya no tengo control sobre eso. Eso es muy importante. Hoy en día, cuando nosotros ingresamos a los malls, nadie nos dice, usted está siendo monitoreado, pero estamos siendo grabados. Todos nos están grabando. Por ejemplo, hoy aquí me están grabando. ¿Me pidieron consentimiento? No, pero sabemos que estamos siendo grabados. Nuestros teléfonos. Claramente un algoritmo que está viendo en tiempo real las facciones de nuestro rostro. Si nosotros desbloqueamos nuestro celular, por ejemplo, con nuestro rostro, pónganse a pensar un segundo. Digamos que tenemos un celular hace 3 años y hace 3 años éramos diferentes. Obviamente vamos envejeciendo con el paso del tiempo, pequeños cambios sutiles, manchillas por ahí, arrugas, pero el celular sigue sabiendo que somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial sabe que nosotros somos las personas que utilizamos ese algoritmo todos los días. Va aprendiendo de nosotros y eso es demasiado privado si ustedes lo ponen a ver. Porque esos son datos que Apple o cualquier tipo de empresa va a tener. Va a poder perfilar personas, va a poder decir, bueno, esta persona es latina y digamos que es blanco, entre comillas. Yo ya sé cómo soy un latino y sé cómo es blanco. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Facebook, ustedes van a ver, quizá conozcas a esta persona, ¿por qué? Por obviamente algoritmos de grafo que va a decir, bueno, usted tiene conexiones con esta persona y con esta persona y también usted luce como esta persona. Entonces usted tiene que ser amigo de esta persona. Completamente discriminatorio, ¿verdad? Finalmente, uso responsable. ¿Quiénes hoy en día creen que la inteligencia artificial puede ayudarnos como especie? ¿Quién de ustedes cree eso? Levante la mano. Ok, veo varias personas. ¿Y los demás qué piensan? ¿Que va a ser como un Terminator que nos va a matar en algún momento? ¿O qué es lo que piensan? ¿Qué es lo principal que les llama la atención de la inteligencia artificial? ¿Qué es el miedo más grande que ustedes tienen? ¿Alguien que quiera opinar? Adelante. La dependencia profesional que tienen algunas personas en eso. Y específicamente, ¿qué dependencia vos decís? Dependencia de, o sea, es que ya llega un punto en el que no lo utilizan con criterio, digamos. O sea, hay muchas personas que, digamos, pasan los cursos, por decir algo, y no saben absolutamente nada, porque todo lo hacen Con inteligencia artificial. Les voy a contar algo muy vacilón que me pasó hace como 3 años más o menos, cuando empezó todo el auge de ChatGPT. Yo estaba estudiando una maestría y había un examen que el profesor era famoso porque uno no sabía que le iba a llegar en el examen. Simplemente nada más usted agarraba y decía, bueno, la mano de Dios, vamos a ver si me pregunta algo que sé. Porque usted agarraba y el examen y decía, ¿qué es esto? Llego yo, abro el examen y yo decía, ¿qué es esto? Y yo le empecé a preguntar a ChatGPT. Porque yo dije, bueno, voy a empezar preguntándole. Llegué a un punto en el cual el examen lo hice todo con ChatGPT. Y a la siguiente vez, como era el mismo profesor, yo dije, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué no, verdad? Me acabé la suscripción gratis de ChatGPT en medio del examen. Adivinen que colapsé, casi me vuelvo loco, no sabía qué hacer. Yo me quedé así como, Dios mío, me va a quedar en el examen. Y vean el punto en que estamos llegando, en que a mí me pasó. Y después de eso yo dije, no es posible que yo dependa de una herramienta que es gratis. Mínimo tengo que pagarla. Una herramienta que es gratis completamente para hacerme los exámenes. Yo decía, o sea, ¿estoy utilizando mi cerebro o no estoy utilizando mi cerebro? Y eso me puso a pensar en varias cosas. Y digo, la inteligencia artificial no es buena ni mala, como les dije, pero depende cómo la sepamos utilizar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es el futuro del trabajo. Y aquí tengo una pregunta. ¿Quién cree que su trabajo va a cambiar en los siguientes 5 años? Todos. ¿Casi todos? ¿Ninguno? Todos. ¿Por qué creen que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar específicamente? ¿La forma en que realizamos el trabajo? ¿La forma en que interactuamos con los demás? ¿La demanda? ¿Los roles? ¿Cuáles roles específicamente? Todos. Ok. Uy, ahí está. Vamos a ver que
Según el Foro Económico Mundial, vean qué dice y se lo cité, se prevé que la tecnología en general será la fuerza más disruptiva en el mercado laboral y que las tendencias en inteligencia artificial y tecnología de procesamiento de la información crearán 11 millones de trabajos, al tiempo que desplazarán a otros 9 millones de trabajos. Entonces, el tiempo para empezar a aprender es hoy en día, no hay que esperarnos, tampoco hay que querer decir, es que yo para qué voy a seguir estudiando si al final de cuentas la inteligencia artificial va a ser mi trabajo y va a ser lo mejor. Por supuesto que sí lo va a hacer mejor en algún punto, pero todavía no estamos ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas que nosotros como sociedad necesitamos empezar a ver hoy en día? Primero, hay que ver que las tareas que son completamente repetitivas, esas son las más fáciles para una inteligencia artificial de poder automatizar. ¿Por qué? Porque simplemente haga A, B, C y eso es todo lo que tiene que hacer. Completamente repetitivo. Es hacer esto y me da ese resultado. Eso es muy fácil de automatizar. Pero también la contabilidad va a ser una de esas tareas. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, es un proceso muy manual. Es nada más de ver gastos, tengo estos ingresos y hacer ese tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que los contadores no sean importantes, son muy importantes. Pero esas labores se pueden llegar a automatizar de forma muy fácil. Ahora, introducción de datos. Las personas que, por ejemplo, los data entries que agarraban y se ponían y decir, bueno, dígame sus datos y empezaban a ingresarlos, los curadores de datos también, ya eso es algo que dentro de 5 años ya no va a existir. Y si ustedes se ponen a ver, muchos de estos procesos están siendo automatizados por agentes de inteligencia artificial. Otro es la gestión de oficinas. Todos los asistentes de inteligencia artificial ya pueden hacer esta labor, mucho más fácil y muchísimo más rápido. Y finalmente, la atención al cliente. De hecho, en muchas empresas se está viendo que la atención al cliente ya no es el hecho de que uno llama y hay una persona en el teléfono que le dice, bueno, ¿qué necesita? Usted ahora empieza con un chatbot. Usted empieza con el chatbot y usted va a llegar a preguntarle diferentes tipos de cosas. Y solamente ustedes van a poder hablar con una persona real en caso de que el chatbot definitivamente después de 3 veces le haga un rollback y diga, bueno, ya esta persona no la entendí, lo voy a transmitir con un agente en tiempo real. Pero esos son ese tipo de cosas que vamos a poder ver. Ahora, ¿cuáles son las áreas de crecimiento? ¿Qué necesitamos nosotros hoy en día? Decir, bueno, yo necesito aprender esto en los siguientes 5 años para poder tener trabajo. La primera y la más importante, prompt engineering, es el hecho de nosotros cómo utilizamos la inteligencia artificial para preguntarle lo que nosotros queremos que esto nos dé. Y prompt engineering no simplemente es decirle, necesito que me haga esto, por favor automatiza esto. Eso es demasiado general y eso no es prompt engineering. Eso es simplemente nada más hacer una pregunta y literalmente ChatGPT entendió lo que usted le está preguntando y se lo da. Prompt engineering tiene que ver con la forma en la cual ustedes le dicen a esas inteligencias artificiales, yo quiero llegar aquí y necesito que usted me haga todos estos procesos. ¿Cuáles son las cosas específicas que necesito? Necesito A, B, C, D. ¿Cuáles son los productos esperados? ¿Qué es lo que yo necesito ver? Y también cuáles son las cosas que necesito obtener de esto. Ahora bien, si ustedes se ponen a ver, si nosotros empezamos a hacer prompt engineering, vamos a notar que hay ciertos prompts que funcionan mejor en ciertas inteligencias artificiales que en otras. Por ejemplo, en ciertos LLMs, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los LLMs están entrenados de forma diferente. Ninguno ha sido entrenado, por ejemplo, con los mismos datos. Otros datos son más sensibles, otros son más abiertos, otros han sido entrenados con datasets gigantes de Internet, otros han sido alimentados con datasets más que todo empresariales. Entonces, estos prompts van a ser diferentes en cada una de estas plataformas y entender esa ingeniería es muy diferente en cada una de ellas, pero hay que aprenderlo. La segunda es trabajos verdes. Aunque ustedes no lo crean, vamos a necesitar un montón de personas que sepan utilizar la inteligencia artificial para crear diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, utilizar energías verdes. ¿Cómo nosotros podemos empezar a utilizar mejor el medio ambiente? ¿Cómo podemos empezar a cuidarlo? ¿Cómo podemos, por ejemplo, empezar a potabilizar el agua? Ese tipo de cosas. O incluso los ingenieros de casas inteligentes. ¿Cómo estas personas hacen? Los arquitectos, los urbanistas de ciudades inteligentes. Todo ese tipo de cosas son profesiones que en los siguientes 5 a 10 años van a tener muchísimo auge. La siguiente, profesionales de la salud. Como sociedad estamos viendo cada día más. Ya antes era muy común ver una persona que vivía 70 años, ahora estamos viendo 90, incluso 100 años. Y eso se va a llegar con los avances tecnológicos que estamos teniendo. Entonces, médicos, enfermeras, ese tipo de profesiones son las que van a estar en mayor cantidad de demanda en el futuro. Hoy en día tal vez decimos, bueno, es que ahora un algoritmo es capaz de detectar si una persona tiene cáncer o no. Sí, pero el algoritmo va a operar a esa persona. Va a detectar, por ejemplo, si esa persona necesita tratamiento A o necesita tratamiento B. Le puede dar diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Pero no le va a decir a una persona cuándo necesita que algo pase, sino que es una persona. Cuarto punto, aunque ustedes no lo crean, tenemos que aprender inglés. ¿Y por qué? Ahora ustedes me van a decir, pero Einer,
Ya hoy en día existen lo que son, por ejemplo, los modelos que se encargan de traducir en tiempo real. Sí, se encargan de traducir en tiempo real. ¿Son completamente certeros? No. A veces ni siquiera entienden. Recordemos, hay diferentes tipos de acentos, hay diferentes tipos de dialectos. Y bueno, yo trabajo mucho con personas de Oriente y a veces esas personas yo no les entiendo nada. Y por ejemplo, yo pongo el translate y tampoco les entiende. Y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé inglés, es lo que yo digo. Entonces, hay que aprender inglés. Eso es muy importante. Y todo lo que son por... vamos a ver... Ok, ahora, todo lo que son, por ejemplo, creación de historias o storytelling es algo muy importante que tenemos que aprender. ¿Cierto o no que muchas veces en los trabajos uno asciende porque sabe contar historias? ¿Cierto o no? Nadie va a obtener un ascenso si no sabe contar una historia. Y tal vez uno dice, Dios mío, es que yo no sé cómo esa persona fue que le hicieron ese ascenso porque no se le merece. Sabe contar historias. Historias que nosotros no sabemos contar. Las inteligencias artificiales nos pueden decir un overall picture, nos pueden decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, pero no saben contar historias todavía. Aparte, seamos realistas, si nosotros estamos hablando con una inteligencia artificial, le queremos hasta cierto punto, pero otra persona le cree. Sabe, por ejemplo, que esta persona necesita, lo que puede llegar a decirle. No puede, ¿verdad? Entonces, todas las profesiones que son, por ejemplo, periodistas, locutores, todas estas personas que se encargan del mass media son profesiones que van a estar muy a futuro y mucha demanda, pero con el uso de inteligencia artificial para que estas noticias se vuelvan virales. ¿Ok? Ahora, las habilidades necesarias, como yo les dije, nada, vamos a hacer un repaso. Primero, alfabetización técnica, aprender a utilizar estas tecnologías. Como decían los compañeros, no es que ustedes tienen que ser developers, eso no tienen que serlo, pero tienen que saber cómo utilizar ChatGPT, por ejemplo. Tienen que saber cómo utilizar Claude, tienen que saber cómo utilizar Gemini. Mínimo que ustedes sepan cómo pueden utilizar estas tecnologías. La segunda, pensamiento crítico. Si ustedes ven que ChatGPT les dice algo que no tiene nada de sentido, ustedes no le creen, ¿verdad? Tienen que ser críticos en el hecho de que sí, estas tecnologías tienen muchísimos datos y son alimentadas con muchísimos tipos de datos, pero también tienen mucho hallucination. Y tenemos que saber y decir, bueno, es que esto a mí no me parece o esto no tiene nada de sentido. Muy importante. Tercero, como les decía, aprender inglés. Cuarto, creatividad. Las inteligencias artificiales pueden hacer muchas cosas, pero no son creativas. Y muchos me van a decir, Einer, pero pueden generar imágenes y pueden generar video. Sí, pero ¿quién generó esas imágenes y ese video? Humanos. ¿Quiénes somos más creativos? Los humanos. Y eso es algo muy importante. Y finalmente, habilidades sociales. Arturo no me deja mentir, Arturo es un estudiante mío de ahí. ¿Cuál fue el curso que yo les recomendé cuando salieron del TEC ustedes? Habilidades sociales. Hoy en día la gente dice, es que yo necesito aprender programación. Sí, es muy importante. Y después de esto, ¿qué tengo que hacer, profe? Y yo, bueno, tiene que aprender habilidades sociales. Pero no, es que es más importante la programación. Sí. Pero seamos realistas. Copilot, bueno, GitHub Copilot ya programa. Y digamos que hace como un 50% del código. ¿Para qué nosotros necesitamos aprender a programar más? Nosotros tenemos que aprender a refinar el código que este nos da. Pero también necesitamos saber cómo desarrollar habilidades blandas. Cómo yo me comunico con los demás. Cómo yo soy empático, cómo yo manejo, por ejemplo, un grupo de personas, cómo yo me expreso, cómo yo expreso necesidades. Todas estas cosas son, todos estos ámbitos son cosas que la inteligencia artificial todavía no puede hacer y va a tardar muchísimos años en hacerla. Tenemos que tener literalmente una superinteligencia artificial que sea capaz de hacer todo esto para poder evolucionar como especie. Finalmente, tengo dos conclusiones. La primera, la inteligencia artificial es como la electricidad del siglo XX. No se trata de si la usamos o no, sino de cómo la integramos en cada aspecto de nuestra vida. Recordemos, es nuestra amiga, no nuestro némesis. Y hasta cierto punto uno puede creer que es un némesis, pero es nuestra amiga. Tenemos que hacerlo nuestro mejor aliado. Y finalmente, como líderes, profesionales y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de usar la inteligencia artificial con propósito, con ética y con conciencia que generemos a la sociedad. No es simplemente decir, bueno, aquí tenemos la inteligencia artificial, no hay que preocuparnos por nada más. Siempre hay desafíos éticos, siempre hay desafíos de la inteligencia artificial está utilizando mis datos, está utilizando una población vulnerable. Y tampoco es el hecho de decir, bueno, no importa, mientras yo estoy bien, los demás no están bien. Si nosotros como sociedad no crecemos, eso no es desarrollo, simplemente es crecimiento económico. Y el crecimiento económico y el desarrollo son cosas completamente diferentes. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en el Summit de la Industria IT y sus perspectivas globales, que fue organizado por ULACIT y contó con la colaboración de Cantic. Síganos en nuestra página web y en nuestras redes sociales.
Hasta la próxima.